En este capítulo vamos a compartir información que a algunos les puede gustar y a otros no necesariamente, pero estoy segura que todos se pueden sorprender de todo lo que hay detrás del lado oscuro de la comunicación. Quédense hasta el final de este capítulo porque les tenemos un regalo para que puedas entender en qué nivel está tu empresa ahora mismo en cada uno de estos aspectos. Bienvenidos a otro episodio del lado oscuro de la comunicación, el podcast empresarial que te cuenta todos esos temas que están detrás de cámaras y donde todas las empresas forman parte. El capítulo de hoy es un capítulo de los que son así como complicados, pero que estoy seguro que mucha gente va a estar en cuenta de lo que les voy a comentar y muchos otros van inclusive a educarse sobre este tipo de temas, a qué podemos hacer, cómo podemos hacer para hacer un cambio real. Hace un par de semanas estuvo, como todos los años, la gente de Davos anunciando un poco cuáles son los riesgos más importantes a nivel global, por supuesto, en lo que tiene que ver con el mundo. Y lamentablemente pasó lo que iba a pasar, que los primeros lugares para ahorita y los primeros lugares para dentro de 5 años se los llevó básicamente el tema del cambio climático. No es un secreto para nadie los cambios que estamos teniendo. Un día tenemos un calor espantoso, al día siguiente está lloviendo súper fuerte, en un sitio donde tenía que estar una estación de frío, ahorita está demasiado frío, en un sitio donde tenía que hacer calor está demasiado calor, o al contrario, donde tenía que haber una temperatura y una totalmente contraria. ¿Qué está pasando? Yo no voy a entrar evidentemente en el tema de cómo es el clima, si afecta esto, afecta lo otro, desde el punto de vista ambiental, porque no soy experta en la materia, pero lo que sí te puedo decir es que este tema, específicamente esa punta de lanza o ese epicentro del cambio climático, nos está afectando realmente a todos. Y esto es un llamado que no lo digo yo, lo dice desde hace mucho tiempo muchas personas dedicadas a estos temas y que han visto, todas las maneras posibles de comunicarlo de manera quizás un poco más bonita, quizás mucho más cercana, etcétera. Pero la realidad es que el cambio climático va a afectar mi negocio y tu negocio también. Y les voy a poner un ejemplo. Recientemente salió una noticia donde el canal de Panamá no tenía la suficiente cantidad de agua para que los barcos pasaran de un lado del océano al otro. Quizás cuando tú ves una noticia como esa dices, pero esto no me va a afectar a mí, porque ¿qué tiene que ver esto conmigo si yo no vivo en Panamá, por ejemplo? Si alguno de los que está escuchando y no vive allá, probablemente piense esto, pero les voy a contar una historia. El hecho de que ese barco o esos barcos no pasen de un lado al otro implica muchas cosas. Que a ti te llegue un producto tarde, que te deje de llegar un producto, es decir, todas esas empresas que están en una cadena de distribución pueden afectarte a ti o un pedacito de tu modelo de negocio o por completo a tu modelo de negocio. Incluso las guerras pueden estar afectando los temas de consumo. Todo tema que no necesariamente dependa de ti puede afectarte a ti, a tu continuidad de negocio, a tu sostenibilidad como negocio al 100%. Mira este otro ejemplo. La gente de Disney ha hablado también últimamente en cómo ellos sienten, y hay distintos matrices de opinión sobre esto, pero cómo ellos sienten que ha bajado un poco la cantidad de afluencias que han ido a sus parques. Por una parte, evidentemente, por un tema de precio que a nivel global, evidentemente, está generando un impacto súper importante porque todo el mundo está en una suerte de dificultad económica, porque ya llamarlo de otra manera, para eso están los economistas, pero hay unas ciertas dificultades, pero la realidad es que también estos cambios de temperatura están afectando a la gente. Ya nadie quiere ir cuando hace demasiado calor porque puedes tener deshidratación, puedes tener enfermedades, etcétera, o cuando hace demasiado frío porque, imagínate, no quieres estar sin disfrutar en el espacio en el que te encuentras. A ellos también les está afectando. Pero esos son ejemplos que quizás tú los ves así como muy, muy, muy lejanos y tú dices, eso nunca va a llegarme a mí, eso nunca va a aparecer a mí. Pero la realidad es que sí te va a llegar. Porque cuando tú, por ejemplo, si tienes que hacer un producto y ese producto necesita una tuerquita, un tornillito que depende de otro y ese otro no lo pudo producir porque tuvo un problema con la distribución, tu producto no va a poder ser entregado a tu consumidor. ¿Y qué va a querer decir esto? Que al final tú vas a ganar menos dinero porque no supiste entender cómo, desde el punto de vista de un negocio, no eres solo tú, eres parte de todo un ecosistema del cual formas parte y en el cual tenemos que entender que todo nos puede afectar de una o de otra manera. Por una parte es el tema climático, pero también es el tema social. Imagínate que tú no puedas operar porque un sitio que te provee ciertos productos esté en conflicto en ese momento y tú no recibas los insumos necesarios. Ahí también nuevamente tienes un problema o un patrón. Y nuevamente todo entra dentro de la misma casilla de no ver esto, como nosotros lo denominamos,
egoísmo empresarial. Somos un poco a veces miopes y pensamos solamente de manera individual. Pensamos en nuestro círculo, en lo que yo veo en mi computadora, en mi sector, en mi empresa, en mi país, porque además entendemos que hemos pasado por muchos temas, tanto personales, de países, como profesionales, y decimos, pero si me está yendo bien, ¿para qué me voy a preocupar por un tercero que quizás le está pasando algo? Yo me voy a quedar solo preocupado por mí. Y la realidad es que eso es egoísmo empresarial, porque no entendemos cómo somos parte de un ecosistema total y de un ecosistema donde tú eres una partícula mínima para poder entender. Amén de las tendencias, cada vez más las generaciones están buscando nuevas maneras de comunicarse y de hacerle entender a quienes crean productos y servicios que ellos quieren cosas distintas. Por ejemplo, veamos el tema de la moda. Cada vez más la moda del fast fashion está teniendo muchísimo más afectación porque la gente está tratando de consumir menos. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta de 1000 cosas. Primero, se daña mucho más rápido, la tienes que eliminar mucho más rápido, el tema de contaminación que genera. Tengo entendido por las cifras que uno ve continuamente que la moda es la segunda industria más contaminante del mundo y no es que no consumamos, porque por supuesto todos consumimos, nos tenemos que vestir a nuestros hijos, tenemos que vestir al de al lado, etcétera, pero es consumir de manera consciente. Entonces la moda ha migrado incluso a algo distinto, incluso en países impensables. Por ejemplo, donde yo soy en Venezuela, antes no existía el tema de ropa de segunda mano o ropa donde tú incluso puedes intercambiar. Porque, por ejemplo, yo tengo esta camisa ahorita colocada, pero esta es una camisa que incluso yo la obtuve en lo que se llama el swapping, que es que yo tenía una chaqueta que ya no me gustaba porque, bueno, uno va obviamente migrando a otros gustos, la dejé en un sitio y la intercambié por esta camisa que estaba en perfecto estado y me la coloqué para poderla utilizar. Probablemente dentro de, no sé, 2, 3, 5 años, desconozco, ya no la quiero utilizar más y se la dé a otra persona y esa otra persona le dé una nueva vida. ¿Por qué? Porque es una camisa de buena calidad, hecha con buenos productos, que evidentemente aguanta una buena cantidad de tiempo y que si yo hoy no la tengo, la puede tener otra persona, pero no es simplemente desecharla, es darle una segunda vida. Y eso está pasando en muchas industrias. Está pasando en industrias, por ejemplo, que utilizan el vidrio, donde están dándole una segunda vida. Ya no lo utilizaste para el producto que llevas por dentro, ahorita lo vas a utilizar para reciclarlo y colocarle otro tipo de producto. Está siendo utilizado para el papel. Nosotros en la agencia en diciembre hicimos un detalle muy chiquitico porque no somos de ser del lado consumista para nada, sino hicimos algo bien pequeño, pero la tarjetica de Navidad de nosotros venía como en un papel que era reciclado y el reciclado era realmente de hojas, de hojitas de té, era totalmente artesanal. Las letras, por supuesto, no se veían perfectas y yo al principio le decía a la gente, bueno, si no lees bien esto es porque viene de acá, pero yo después decía, yo no tengo por qué explicar, porque la realidad es que esto va 100% en nuestra filosofía. Utilizar materiales que puedas darle una segunda vida para que además vaya en sintonía con uno de nuestros pilares, que es la sostenibilidad. El problema es que entendamos que nosotros como empresarios, cada una de las personas que está o maneja un negocio, porque puedes estar dentro e impulsar cambios, o estar al frente de un negocio, tienes que empezar a tomar ciertas medidas. No podemos ser radicales, por supuesto. Y de hecho hay una conferencia que yo doy que se llama ¿A quién le beneficia la sostenibilidad? Y dentro de ella le comento a todo el mundo que esto no es un tema de gobiernos, no es un tema de empresas, es un tema de nosotros mismos. ¿Cómo empezamos a cambiar hábitos? Como por ejemplo, si tenemos un producto que quizás está roto, ¿cómo lo reparamos y no lo botamos para comprar uno nuevo? Como por ejemplo, si yo puedo cambiar ropa por otra, le intercambio. No tenemos que hacerlo al 100%, por supuesto. Yo soy cero fan de los extremos. No tenemos que ser extremistas para todo. Hay distintas posturas. Hay gente que quizás es un poco más fuerte en sus posturas que otra, pero yo creo que todos tenemos la posibilidad de empezar a darnos ciertas conciencias para entender que sí nos puede afectar. Si tú, por ejemplo, incentivas dentro de tu negocio, y esto es algo súper básico, que cuando la gente se vaya en la noche o en la tarde o a la hora que se vaya la gente de tu trabajo, apaguen la luz y el aire acondicionado, no solo estás ayudando al ambiente, sino también te estás ahorrando una buena cantidad de dinero. Quizás eso lo damos por sentado porque en muchos países es muy costosa la electricidad, pero hay otros países donde al no ser tan costosa se da como por sentado que bueno, eso se queda allí para que esté refrescado para el día siguiente. Y está mal, no lo estamos haciendo de buena manera. Entonces tenemos que ver ahí nuestras visiones y entender que el ser sostenible no es solamente para ayudar a otros, es para ayudarnos a nosotros mismos, para entender que podemos ser incluso más rentables, podemos ser más eficientes y lo tercero, que es importantísimo, podemos conectarnos muchísimo más con nuevas generaciones que sí le prestan atención a esto y sí quieren ver ese sello sostenible y ese sello de calidad para poder lograr con estas emociones.
uno de los puntos más importantes es cómo entrarle a este tema, porque quizás puede sonar un poco pesado y a veces uno como empresario duda si entrarle o no, porque primero tiene una inversión de tiempo, segundo tiene una inversión evidentemente de capital y a veces no le vemos el retorno de inmediato. Lo primero es entender que esto es un tema a largo plazo, no es algo donde vayamos a verle el retorno muy rápido, sino es un tema a largo plazo y donde tenemos que entender que el valor está en cómo lo comuniquemos. Por ejemplo, si nosotros tenemos y aupamos al uso de algunos materiales en contra de otros, tenemos que hacerle ver al cliente, al consumidor, la vida mucho más fácil. Si nosotros, por ejemplo, estamos dentro de una organización, necesitamos obligatoriamente empezar por nuestro talento humano, es decir, nuestra gente internamente que se conviertan como esos embajadores de marca que empiecen a utilizar y a replicar el mensaje positivo que nosotros como organización le estamos dando. Lo segundo es que evidentemente cuando hacemos esa comunicación hacia afuera puede verse como para un grupo muy pequeño de gente o como para un nicho de mercado muy pequeño y la realidad es que puede ser para absolutamente todo el mundo. Nosotros nos encontramos dentro de un retail y cuando entramos en el retail, nada más la manera en que está hecha la ruta del shopper cuando tú entras dentro del retail, si está hecha de manera eficiente para que puedas estar por los productos básicos primero y luego le puedas entrar al resto de los productos que están en otras categorías, tú puedes incluso hacer que ese shopper entre y salga y compre exactamente lo que necesite comprar. Sí, puede ser que compre menos, en efecto, pero también puedes hacer que ese shopper, al solamente comprar un grupo de productos de una manera determinada, pueda volver recurrentemente porque sabe que ese es el sitio donde lo tiene todo más fácil y más discretamente. Igualmente, puedes hacerlo o verlo desde el punto de vista de si tú promueves la empresa que tú tienes, los ahorros ambientales que tiene, los ahorros energéticos que tiene y tú haces verle al otro lo que estás ahorrándote, no solo para la empresa, sino para esa persona o ese consumidor. Porque es distinto, por ejemplo, decir, tú con la compra de esta computadora te estás ahorrando tanto, a decir, tú con la compra de esta computadora me estás haciendo a mí ahorrar tanto en energía, en daño ambiental, etc. No es lo mismo. Si tú hablas de ti, estás hablando desde el individualismo. Si tú hablas del otro, del colectivo, de la comunidad, de esa gente que realmente lo está aceptando, es totalmente distinto. Y allí es donde empiezan a variar cada uno de estos temas. Hay un comercial espectacular que salió hace recientemente, un par de meses, que evidentemente lo tiene, bueno, la gran marca Apple y es un comercial un poco largo, se llama La Madre Tierra, pero es el perfecto ejemplo para demostrar cómo si comunicamos de manera eficiente algo, podemos hacer que nuestras audiencias se conecten directamente con nosotros. Ellos en este comercial, que los invito a que lo vean y lo pueden utilizar como ejemplo, como bench, como ese ejemplo que tenemos siempre en la cabeza para poder hacer las cosas mejor, es el ejemplo de cómo nos sentamos en una mesa directiva y empieza esa Madre Tierra, que es simulando como un CEO o la máxima cabeza dentro de esa empresa, a decir, bueno, ¿y tú cómo vas? ¿Y tú cómo vas? ¿Y tú cómo vas? Y empiezan a salir las distintas personas como con esa accountability, esa necesidad de ir contando todos los resultados que están teniendo. Pero en ningún lado nadie se ha preocupado por entender cómo se está conectando con el consumidor. Cómo podemos hacer que el otro nuevamente se pueda unir hacia nosotros. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un producto y ofrecemos dos tipos de maneras de comprar ese producto. El producto de la vía sencilla, normal, tradicional, o el producto que si lo compras estás ahorrando tanto por ciento o estás haciendo tanto beneficio a una comunidad o estás haciendo X situación que ayude al otro, probablemente hay una generación que empiece a conectarse más con esta. No es todas las generaciones, siempre van unas que todavía se conectan acá, pero todas estas nuevas camadas, todas estas nuevas personas mucho más jóvenes, están yéndose a esta tendencia de ir exactamente por lo que beneficia a un tercero, y ese tercero puede ser el ambiente, la tierra, la comunidad, la sociedad, pueden ser muchos factores en general. Un punto importante es entender también que el tema de sostenibilidad aplica, por supuesto, muy distinto a todos los países. No importa si tú tienes un país al lado del otro. Por ejemplo, tenemos a Venezuela y a Colombia. Hay muchas diferencias en temas de sostenibilidad. En el caso venezolano, específicamente, es bastante retador el tema de sostenibilidad porque estamos en un país donde la competencia de precios es demasiado importante. Y el hecho de agregarle un tema adicional a tu negocio puede costarte más. Sí, es cierto. Pero a la larga, ese ahorro realmente lo estás viendo en un futuro muchísimo más próspero, porque dentro de 5 o 10 años, cuando todos los patrones culturales empiezan a cambiar, tú te vas a dar cuenta que esa inversión que hiciste hace mucho tiempo te va a empezar a beneficiar. Hay un ejemplo, por ejemplo, que acaba de sacar una marca súper reconocida, que es la gente de Mondelez, a través de sus frascos de craft, que ellos, por ejemplo, tienen la campaña donde
Tú utilizas tu producto, la mayonesa o cualquiera de los productos que esté dentro del envase como tal, y luego cuando le quites la etiqueta dice azúcar o dice sal o dice harina, cualquier elemento que todos utilicemos en casa, algunos quizás más productos que otros. Y la manera en que están reflejando ellos esto es la manera de reutilizar un mismo envase que puede darse de distintas maneras. Hay otras cosas como por ejemplo hay locales donde tú puedes consumir tu producto en vidrio y cuando te lo llevas a tu casa y tienes 4, 5, 6 utilizadas de ese producto, devuelves todos los envases de vidrio y te sale un producto gratis, es decir, sin ningún tipo de costo. Son pequeños detalles que pueden ir cambiando ese mindset o van cambiando incluso la manera de pensar de quién está detrás de los negocios. Hay otras maneras de ser sostenible también, por ejemplo, adaptando un plan de cualquier tipo de servicio, quizás un plan de pago, a un servicio mucho más pequeño. Imagínate que tú ofreces algún tipo de telefonía y tú quieres ofrecerle a tu cliente algo más corto, porque esa persona quizás no necesite tanta data o tantos minutos. Tú le ofreces un producto mucho más pequeño, más customizado, más personalizado y realmente ahí estás ahorrando una cantidad de dinero importante, tanto para el cliente como para la empresa, ofreciéndole exactamente lo que ese cliente quiere escuchar. No es necesariamente tienes que ir a sembrar árboles o tienes que ir a limpiar el mar, que son acciones voluntarias muy bellas, pero tienen que ver justamente con esa palabra, voluntarias, viene de voluntariado. Tienes que enfocarte totalmente en otra manera. Tienes que hacer cosas que de tus mismos productos y servicios puedas ofrecer a los demás. Para todos los emprendedores, todas esas startups que cada vez están creciendo más, les tengo además una noticia adicional. Y es que ustedes dependen de inversionistas, ¿verdad? Y esos inversionistas cada vez más están solicitando como un tema para entrar a esos negocios que tengan que ver con características sostenibles. Ahora uno cuando va a una licitación o va a buscar un inversionista, uno de los requisitos que te pide es justamente ese. ¿Qué tan asociado estás con las ODS? ¿Qué tan alineado estás con todo lo que tienes que hacer para poder hacer reducir tus costos en esa misma onda de las 3R? Así que todos tenemos la posibilidad, por más pequeños, medianos o grandes que seamos, de poder ir en torno a este cambio y hacer de cada una de nuestras mentes un mundo muchísimo más sostenible. Va a ser más rentable y, como dicen por allí, un negocio sostenible es mucho más rentable que el que no lo es. ¿Qué pasa? Piensa en, ahorita probablemente no lo veas, pero si eres sostenible vas a durar muchísimo más tiempo que si no lo eres. Piensa si no como en el canal de Panamá. Imagínate que tú eres ese barco que quiere pasar ese canal y hoy por hoy no lo puede hacer. Tu negocio, no importa lo que hagas, no importa cuán eficiente seas en tus costos, no importa absolutamente ningún tipo de restricción que tengas, no va a poder pasar al otro lado del canal. Es decir, se va a quedar allí. Si estás allí no vas a poder pasar al otro lado del canal. ¿Por qué? Justamente porque tu negocio va a desaparecer y ahí es donde vas a estar, del otro lado oscuro de la comunicación. Dentro de todo negocio hay cosas que puedes controlar y cosas que no puedes controlar. Tú puedes controlar evidentemente que tu producto sea el mejor, tu servicio sea el mejor, que tu equipo humano esté súper casado contigo. Ahora, aquellos temas que no puedes controlar, por ejemplo, tu distribuidor, tu canal, el cómo llegarle a otro, así como el canal de Panamá, de esos barcos que por lamentablemente falta de agua no pudieron pasar de un lado a otro, esos aspectos que no puedes controlar son los que te pueden pasar a ti si no entiendes que eres parte de un ecosistema completo y que el egoísmo empresarial no puede existir. Tenemos que dejar de trabajar como islas, tenemos que dejar de trabajar como entes individuales y tenemos que unirnos mucho más en la colaboración y las alianzas si queremos hacer de este mundo un mundo más rentable, más productivo y realmente más sostenible. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron en este nuevo episodio del Lado Oscuro de la Comunicación, un podcast empresarial que cuenta todo lo que hay detrás de cámaras en las empresas de hoy en día. Mi nombre es Ana Karina Cárdenas, soy consultora de negocios, especialista en reputación y me pueden conseguir por mis redes sociales Ana K. Cárdenas López en Instagram, en mi página web www.anacacárdenasl.com y de allí pueden migrar al resto de mis redes sociales en X, Threads, YouTube y LinkedIn. Y para que puedan entender esto y que no tiene tamaño de organización, les voy a dejar por acá un regalito que es un test donde ustedes van a poder entender qué puntuación tienen y cómo se encuentran en la manera en que están comunicando o no y si están impulsando o no temas de sostenibilidad. Ustedes ingresan allí, dejan toda la información, una serie de preguntas que les vamos a hacer y les va a dar un resultado que les va a permitir entender exactamente en qué punto se encuentran.